aquí es la maestra Ana María Sánchez Robles. Ella es licenciada en Derecho. Por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es máster en Seguridad Pública. Tiene una especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca. Tiene un doctorado en honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Tiene un doctorado en Educación Física y Deporte. Es perito tanatóloga y se integra en la disciplina deportiva de Lima. Cuenta con diversos diplomados, así como de cursos en derechos humanos, y también es parte de la organización y planeación de cursos en ciencias sociales. Su experiencia profesional ha sido secretaria particular del director del plantel séptimo de la ENEP, UNAM de 1995. Es especialista en logística y organización de eventos protocolares. También ha sido secretaria en apoyo y servicios a la comunidad. También ha sido comisionada en la Dirección General de Preparatorias, en la Secretaría General de Asuntos Infantiles, jefa de departamento de la ENP, y actualmente se desempeña como docente de Liceo Mexicano de Japonés. También es docente en el Instituto Mexicano de Psicología, docente en el doctorado de las asignaturas de Derechos Humanos, Bases Jurídicas de la Muerte, Bioética, Derecho Social, así como jefa del Departamento de Módulos y Relaciones Públicas con el Derecho Ambiente en el ISSSTE. Bien, le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Con la conferencia, en este caso de derechos humanos en el contexto nacional. Buenos días a todos. Siempre va a ser un gusto participar de espacios como estos, donde nos permite interactuar, ¿sí?, en una vida académica, pero en este tema de derechos humanos es un tema que nos atañe a todos. No va a haber un espacio del quehacer de cada uno de nosotros que tenga que ver con el derecho en este momento, que tenga que ver con los derechos humanos de cada uno de nosotros. De los 128 millones de mexicanos que poblamos este país y de todos los seres humanos, de todas las personas humanas que habitamos este planeta. Entonces, pues bueno, primero maestro Marco, menudo problema me metió al hablar del contexto de los derechos humanos en México, ¿no? Un mapa complicado, un tema fuerte. El día de ayer tuvimos una noticia que verdaderamente nos tiene que poner a temblar. Al Estado se le debe, por naturaleza tiene facultades, tiene atributos. Por naturaleza se le deben retirar y quitar atributos. Al Estado se le está facultando para que ejerza la fuerza, ¿sí?, que tenga la facultad de poder a silenciar, poder aquietar, ¿sí?, poder tranquilizar a la población a través de las instituciones. Y las instituciones más severas para tranquilizar, ¿cuáles son? La fuerza pública. Entonces, pues, con tristeza podemos hacer el razonamiento que a los defensores de derechos humanos ayer, antier, la semana pasada, nos llamaron ignorantes. Nos dijeron que no sabíamos. A los organismos internacionales, a la misma ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, no se le hizo caso, ¿sí? Por ahí se han lanzado mensajes donde se habla de otros países, hermanos en Latinoamérica, que son tiranos, que usan la fuerza del ejército, ¿sí? Y tenemos ahí una Cuba y una Venezuela, entre otros. No vamos lejos, ¿sí? Y el día de ayer, en lugar de avanzar hacia estos derechos humanos, lamentablemente tuvimos un retroceso. Entonces, pues bueno, tenemos que seguir trabajando sobre esto y tenemos que hacer un mapeo, ¿sí? Nada es de la casualidad. Ayer
fue el día donde se liberan las precampañas. Curiosamente, el día de ayer se aprueba esta ley. Esta ley donde dice que cualquiera que publiquemos, sea cierto o sea falso, ¿sí? Lo que publiquemos en nuestras redes sociales, vamos a ser objeto de persecución, objeto de sanción. Fíjense bien, cierto o falso. Cuando tenemos un artículo 8 donde nos permite el ejercicio de esa transparencia, de esa libre expresión. Entonces, alguna vez en una charla con un amigo doctor en ciencias, le dije, amigo, estamos involucionando. Y él me dijo, no, Ana María, la naturaleza no se equivoca, no podemos involucionar. Digo, no me refiero a la parte física, a ese cambio de estructura, de anatomía. Me refiero a la parte social, a la parte del avance, de esa progresión, de ese buen trabajo del derecho que nos tendría que vivir, enseñar a vivir, a trabajar en una mejor convivencia. Ok, pues bueno, después de que ya saque un poquito de melancolía de lo que hay en este país, vamos a avanzar. Y bueno, a mí me gusta, como digo, el derecho por manzanas, esperemos que pueda sacar pronto mi libro, y ese derecho coloquial, ese derecho cotidiano por el que me gusta hablar, ¿sí? Lo podamos ir moviendo por aquí. Y bueno, ya me salí, si me ayudan por favor con F5 otra vez. Y avanzo. ¿Yo fui la que me salí? Sí, lo tiene al revés el apuntador. Gracias. Dejamos la biblioteca a un lado. Muy bien, derechos humanos en el contexto nacional. Podríamos hablar de varios Méxicos, ¿sí? Podríamos hablar de que hay un México en la Ciudad de México, ¿sí? Que hay un México al norte del país y que hay un México al sur del país. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos palabras claves. Cuando hablamos de señalar, separar, segregar y apartar, ¿estamos hablando de qué? Exactamente. Pues pareciera que es una constante esa clasificación que de manera natural o a veces de manera arbitraria se da, y las condiciones también se dan de manera natural. Los dineros, ¿sí? La parte académica, la parte cultural, ¿sí? Si llega, pues nos ubica en un lugar, o si no, nos puede postrar en algún otro. Ok. ¿Yo le doy avance? No. Ok. Hablemos del Estado de Derecho. Hablar de derechos humanos, no podemos hablar o apartarnos de lo que es el marco jurídico. Los derechos humanos los vamos a tener plasmados en instrumentos internacionales, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Eleanor Roosevelt, una mujer bastante extrovertida, donde se lanza, ¿sí? Y pide en esa asamblea, ¿sí? Que se animaran a firmar un documento, uno de los documentos más firmados, más traducidos, y que al principio parecía algo bonito, pero con el paso del tiempo se le fue dando la fuerza. Y alguien preguntaba por qué no tiene la fuerza de ley las instituciones. Fueron creadas para eso. Hay cosas que son por naturaleza. ¿Alguien tiene por qué pedir respeto a la vida? Es implícito. Entonces son cosas que son implícitas, pero pareciera que tenían que tener la fuerza de ley, ¿sí? Para que la gente las entienda, a veces hasta por una parte jurídica. ¿Ok? Estado de Derecho es aquel el que se rige en un sistema de leyes, instituciones, ordenamientos en torno a nuestra Constitución. Ninguna Constitución, como dice el maestro, ha venido de una situación pacífica. Vemos la historia de México y nuestras constituciones vienen de luchas sociales. Y cada lucha social ha generado derechos para cada uno de nosotros. Y repito, pareciera que estamos en la involución.
¿sí? Viene por ahí, se avecina por ahí una nueva reforma laboral, cuando el artículo 5º constitucional fue un aporte a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si ya tenemos una reforma laboral que ha golpeado muchísimo a los trabajadores, pues preparémonos para la que viene. Entonces, es el correcto cumplimiento de las instituciones, es el famoso también imperio de ley, que significa que nadie está. Entonces, teníamos que escucharlo, repetirlo, ¿sí? Creérnoslo y obviamente hacer que las instituciones y las personas que encabezan las instituciones estén sometidos a ese imperio de ley, ¿sí? Nuestro señor presidente, secretarios de Estado, subsecretarios y todas las personas estamos sometidos a ese imperio de ley. Retomamos etimología, definición de nuestro derecho, preciosa definición, el no apartarse del buen camino. Cuando tengamos esa clave, cuando tengamos tatuado el concepto de derecho, este país camina, ¿sí? Las cosas se van a ir dando, esa convivencia humana se va a ir dando de manera natural, pero tenemos que convencernos, primero nosotros, de esa definición etimológica de derecho, el no apartarnos del buen camino. Nosotros como ciudadanos y sobre todo las instituciones, las personas que encabezan las instituciones, son los primeros que tendrán que estar sometidos a este imperio de ley y a esta hermosa definición de derecho. Y bueno, es una ciencia racional de normas y patrones de conducta declaradas obligatorias por la autoridad porque las considera justas a problemas surgidos de una realidad histórica. La definición que revisamos, aquí veo muchísimos de mis alumnos, lo cual agradezco, ¿sí? ¿Cuántos problemas surgidos de una realidad histórica tenemos? Todos los días, y van a seguir viniendo. Ayer nada menos, aquí compartíamos un espacio de educación y género, problemas surgidos de una realidad histórica, la interrupción del embarazo, Ciudad de México autorizado a 12 semanas, viene un proyecto fuerte, que se autoriza hasta las 20 semanas, y todo el mundo dice, bueno, es un problema surgido de una realidad histórica. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un problema para las mujeres y sobre todo para nuestras pequeñas, para nuestras jovencitas. Las mamás nos vamos a trabajar y en menos de lo que canta un gallo, nuestras chiquitas están embarazadas y en menos de lo que canta un gallo pasaron los primeros 3 meses de embarazo. ¿Sí? Es un problema de salud nacional, un problema surgido de una realidad histórica y por lo cual tiene que intervenir el derecho. Y he platicado con cada uno de ustedes, ¿sí? Cuando hablamos de derechos humanos, también tenemos que trabajar sobre los prejuicios, sobre mis creencias, ¿sí? Tengo que ser cuidadosa, porque no conozco la historia de la otra persona. Y cuando yo intervengo en la vida de la otra persona, y sobre todo cuando lo exteriorizo, estoy lastimando también su dignidad, dignus, valioso, merecedor. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las nuevas formas de convivencia, con esas normatividades que están surgiendo porque son problemas surgidos de una realidad histórica. Aquí está esta mujer, una tremendísima. El marido le dijo, mujer, estás loca, pero sé que lo vas a hacer, vas a ser criticada, pues hazlo. Y miren, el documento que le da un giro a la convivencia humana, que se espera que estos 20 artículos, ¿sí?, sean lo que nos pueda volver a retomar como seres humanos, como personas humanas. 30 prerrogativas, 30 privilegios, ¿sí?, 30 artículos que nos reconocen como personas y nos dan un valor, ¿sí?, un respeto, ¿sí? ¿Pero qué creen? El respeto entre nosotros, claro que sí, pero el respeto principal tiene que venir ¿de qué? Del Estado. Los derechos humanos nos van a defender, nos van a proteger de los actos de autoridad, de los actos administrativos del Estado, ¿sí? Esa es la tarea principal de los derechos humanos. Tienen sus principios, son universales. El respeto a la vida en México, como en África, como en Asia, tiene que ser el mismo. Son interdependientes. ¿Qué significa eso? Que están ligados. Si muevo uno puede impactar a otro. Son indivisibles, ¿sí?
No puedo quitar derecho a la educación. Que el Estado nos dijera, doy derecho a la educación, pero no doy derecho a la vivienda. Doy derecho a la seguridad social, pero no te doy derecho a un préstamo, por ejemplo. Ahí escuché a un compañero, ¿sí?, que hace un rato decía o preguntaba que tenemos que quitarnos de la cabeza que tenemos que resetearnos, que no pensemos que el Estado nos tiene que dar todo, desde luego que no, pero tampoco nos va a quitar lo que ya se tiene. Cuando vemos cada 15 días, cada día 30, ¿sí?, cuando el salario nuestro, el 33% se va para el Estado, tenemos el derecho legítimo de decir, esos recursos tienen que regresar para la población, para el funcionamiento de nuestra estructura, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones y el Estado tiene que darnos esos derechos, ¿sí?, plasmados en nuestras 29 garantías individuales. Progresivos, claro que sí, el Estado se va a ir, tiene que asegurarnos esa progresividad, ese avance, ¿sí?, en las protecciones y en esos derechos. Y sabes, la pregunta obligada, ¿qué está pasando en México? ¿Sí? Yo dando clase hace 15 días, la verdad, como dicen los chicos, o como decimos, me quedé. ¿Sí? Cuando escucho una cifra alarmante, ¿sí?, que me dolió hasta el alma, ¿sí?, cuando hablamos que en América Latina, de México hacia abajo y Mar Caribe, el Caribe, de 12 mujeres que son asesinadas, 7.8 son mexicanas. Eso es uno de los temas de derechos humanos, ¿sí?, que nos tiene que preocupar y que tenemos que tener cierto blindaje, cierto cuidado a la hora de salir. Entonces, ¿qué está pasando en México? Pues bueno, el desconocimiento de alguno de los géneros o el empoderamiento o algo está fallando dentro de nuestras instituciones que no está permitiendo esa protección natural que tendríamos que tener las mujeres. La economía mexicana está ubicadísima, miren qué linda sonrisa. La economía mexicana ubicada en la escala mundial de comercio como una potencia, pero lamentablemente esto no se refleja en la población. Podemos ver que hay gente empoderada con mucho dinero, ¿sí?, pero el reflejo en la población no lo estamos viendo. Y bueno, vamos a avanzar. Es una parte asimétrica del desarrollo. Va en una tendencia de privatización de instituciones, ¿sí?, y obviamente vean la negación, ¿sí?, la obstinación de no ver, ¿sí?, lo que está pasando en esa universalidad de los derechos humanos. Existe una ambivalencia. Fíjense bien, por una parte se está negando, se están atenuando los derechos humanos, como lo estamos viendo, pero por otra parte, sin precedentes, se han creado espacios, ¿sí?, de protección a los derechos humanos. Una ambivalencia, ¿sí? Ha habido reformas estructurales que el impacto ha sido tremendo. Entonces, pues vamos ahí en esa ambivalencia que tenemos mucho que revisar, ¿sí? ¿Qué pasa con esas generaciones de los derechos humanos? La primera, civiles y políticos, ya no reconocieron, somos ciudadanos, ya podemos votar y ser votados. Miren lo bueno, en junio del 2018 vamos a ver si somos reconocidos, ¿sí?, y vamos a ver si podemos participar de votar y ser votados. Oigan, ya vieron que las candidatas mujeres por ahí no figuran. Vamos a ver. 52% mujeres, 48% hombres, y no se ve claridad todavía en esa parte de la famosa equidad. Económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de económicos hablamos de trabajo, hablamos de protección social. En esos dos temas tenemos problemas en México, problemas severos. Niveles de desempleo y la gente con una incertidumbre de la protección social que está dentro y es una obligación, ¿sí?, de todos, del Estado hacia sus ciudadanos. Repito, ¿por qué? Pues porque damos con qué. Por ese simple hecho, por haber pagado una cantidad considerable de impuestos, el Estado nos tiene que devolver esos beneficios.
Tercera generación de solidaridad entre los pueblos. El día 19 de octubre se acaba de dar una cátedra de lo que es solidaridad, ¿sí? Lo vimos en lo local. Los ciudadanos volvimos a sacar la cara por los propios ciudadanos, ¿sí? Y con esto también damos un panorama, vimos un termómetro de lo que es capaz la población. Y vimos la solidaridad interna, pero también vimos la solidaridad internacional. Inmediatamente instituciones, inmediatamente sacaron la cara por México y decir, apoyo. Y esa es la tercera generación de los derechos humanos. Avanzo. El panorama mexicano en los últimos años refleja un país con cierta tendencia, ¿sí?, hacia la violencia, ¿sí?, al desarrollo de la pobreza, al desempleo, a la falta de desarrollo, a pesar de estar clasificado dentro de una de las economías fuertes. 128 millones de personas que habitamos este país nos preocupamos y nos ocupamos por sobrevivir, ¿sí? Hay quienes tenemos 2 o 3 trabajos, ¿sí? Y la otra, también nos ocupamos por estar sobreviviendo a un estado de guerra. Y hay una definición para guerra, ¿sí? Estado de guerra, ¿sí?, y lo pongo así en rojo. El señor Felipe Calderón se equivocó, ¿sí?, cuando se lanza a batir, es lucha contra la delincuencia. Estado de guerra es una nación peleando contra otra, peligro de pérdida de soberanía, esto es una guerra, ¿sí? Entonces, pareciera que hubiera una guerra interna, es una lucha interna desencadenada por el desorden administrativo que tenemos, ¿sí? Esa parte donde hay un contubernio, ¿sí?, de las instituciones ligadas con las personas no gratas, eso es lo que tiene postergado a nuestro país. Repito, esta situación lo que está generando exclusión, injusticia y desigualdad. Los factores que dan lugar a la violencia, ¿sí?, principales fuentes de violencia son los factores estatales, el crimen organizado. Otros factores de fuentes de violencia pues es la situación socioeconómica. Si va al trabajo, ¿qué va a pasar? No es el camino, que quede claro, pero va a ser cierto propulsorio que motive eso. Las rutas de la migración, narcotráfico, ¿sí?, el tráfico de armas, la impunidad, ¿sí?, la no transparencia de los recursos, ¿sí? Podemos pedirle cuentas al Estado de lo que está haciendo. Tenemos ahí ese artículo 8 y podemos abrir y tenemos participe, pregunte, ¿sí?, en las plataformas de GobernMX, en cada secretaría. Podemos hacerlo y deberíamos hacerlo. Actualmente se vive un estado de militarización, ya lo comenté al inicio de mi intervención, en la propuesta, ya no es propuesta, ¿sí?, está a punto de arrancar, en cuanto se publique en el diario oficial de la Federación, entra en vigor. Y bueno, pues aquí están nuestros maravillosos 30 derechos humanos que podrán ser el pasaporte, ¿sí?, para que podamos organizarnos como país, como personas. Y bueno, hablar de derechos humanos, tenemos que hablar del valor tan importante o el valor más importante que tiene el ser humano, que es la vida. La seguridad humana, que significa libre de todo tipo de miedos, de amenazas, amenazas a perder el trabajo, amenazas de un asunto de la naturaleza, amenazas de la salud, y el agente número 1 que tendrá que salir en respuesta a su población es el Estado. Esa es la seguridad humana. La dignidad humana también es el rector dentro de los derechos humanos. Dignos, valiosos, merecedor, ¿sí? Tenemos 128 millones de dignos y merecedores, ¿sí? Y bueno, ¿qué hablar de la persona humana? Donde viene nuestro artículo 1, donde dice que el Estado protegerá a la persona humana. En nuestras demandas tenemos que pedirle al juez, vean defendido como persona humana en toda su estructura, ser único e irrepetible, que tiene cuerpo, que tiene alma, ese sentido psicosocial con una historia, ¿sí? Entonces es esencial el reconocimiento de él.
la persona humana. Y bueno, habrá estados prioritarios. Dentro de nuestro país, estados prioritarios. Originalmente empezamos con Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Eran los estados prioritarios. El mapa ha cambiado y ahora tenemos cada vez más estados prioritarios. Se suma Tamaulipas, se suma Chihuahua, se suma Veracruz, ¿sí? Se suma Estado de México, ¿sí? A los estados donde estamos en situaciones alarmantes. Y bueno, hablar de derechos humanos es también jamás olvidarnos de los derechos sociales. El derecho a la educación, que será el pasaporte para que una nación trabaje. El talón de Aquiles de cualquier país, para esa evolución, para ese gran salto, tiene que ser la educación. Y miren, hay que agradecer espacios como estos, que a través de esta convivencia lo hacemos y nos estamos educando. Salud, eje rector. También, si no conservamos la salud, no tenemos con qué. Y tenemos que ser cuidadosos. La parte que nos corresponde y también el Estado está puesto, ofrecer vivienda. ¿Sí? También es un elemento clave, ¿sí? Y no se hable ni se diga, ¿sí?, de lo que es la seguridad social. Derechos humanos en México, un tema sensible, hermano mayor en América Latina, México, ¿sí? Tenemos que seguir siendo el hermano mayor, ¿sí?, encabezando estrategias políticas públicas donde México sea un referente, ¿sí?, y no vayamos en ese tema de involución. Y bueno, también ya para concluir, hablar de dignidad, ¿sí? La dignidad humana, valioso, merecedor. Si su maestra viene con el cabello azul, con unos fierros acá, con un tatuaje, o como digo, soy niña y en estuche de niño, niño en estuche de niña, ¿sí? Si soy izquierdosa, derechosa, católica o protestante, ¿sí? Ese estilo de vida, ese prejuicio que pudiera existir, y sobre todo cuando se exterioriza, esa es la parte que podría lastimar la dignidad de las personas. Pues bueno, como siempre es un gusto, ¿sí?, participar y trabajar en espacios como este. Muchas gracias. Pasamos a la serie de preguntas, por favor. Buenos días. Voy a preguntarle sobre el tema de la ley que lo mencionó, la ley que acaba de ser aprobada. ¿Qué panorama pinta para el país y de qué manera obliga a revertir? Sabemos que ya la decisión está tomada, no se toma en cuenta la opinión del pueblo, nosotros y nuestros representantes, entre comillas, toman la decisión de implementar esto, y me parece que, como quisiera preguntar, si esto conlleva que perdamos el Estado de Derecho en el país. Bueno, desde luego se quebranta el Estado de Derecho, ¿sí? Cuando tenemos como eje rector el artículo primero, desde luego que daña estos derechos humanos. Para revertirlo, pues bueno, tendrá que volver a generarse otra iniciativa de ley, una contrarreforma. Y acuérdense que se pueden adicionar, revocar, abrogar leyes, artículos, fracciones. Y bueno, pues tendremos que trabajar en ello. Y el panorama fuerte. Fíjense, se hizo en tiempo y en forma. No fue de la casualidad, crucial. Ayer hasta la señora Gordillo salió de la cárcel. ¿Okay? ¿Qué dijo su partido? Se pone en la orden de... Bueno, ¿qué dijeron? Gracias. Bueno, como hablaba, se refería a solidaridad, porque se pasó mencionando que fue la solidaridad política que nació con la clase política, se solidarizó para entorpecer, robar, saquear descaradamente todos los recursos y medios que vinieron de todas partes.
hay que usar la palabra solidaridad de manera positiva, para acciones positivas, ¿sí? A los gángsters don't have power. Bien, ¿alguien más? Por favor. Buenos días, profesora. Solamente quiero hacer una pregunta que voy a hacer. ¿Por qué en México se tiene la percepción que los derechos humanos están de la ley? Bueno, miren, tenemos que primero batir conceptos. Pensamos que los derechos humanos protegen a los delincuentes. Número uno, los derechos humanos son universales. Los derechos humanos van a proteger a todos. Y a lo mejor es un delincuentazo, es un raterazo. ¿Ok? Este tiene que estar sujeto a un derecho procesal, tiene que estar sujeto a la ley. Quien se equivoca en ese derecho procesal es la autoridad. ¿Sí? Tiene que presentarlo de inmediato. Y le dan lo traen 10 horas dando vuelta, pues está rompiendo el proceso. Bueno, dentro del derecho procesal, los abogados de estos señores, de estos malosos, pues invocan ese principio del debido proceso. Repito, tenemos que abatir ese concepto que los derechos humanos defienden a los delincuentes. Los derechos humanos nos van a defender a todos. ¿Sí? Que los malosos los usan, que tienen buenos abogados, pues bueno. Oigan, algo importante. No lo que se pueda vertir aquí nos ponga en un panorama desalentador, ¿sí? Que nos vayamos tristes, al contrario. Esto nos tiene que decir, hey, tengo que estar atento en lo que sucede en mi país. Tengo que estar informado, tengo que estar involucrado. Porque si no, pues bueno, vamos a caer en la parte de estar abatidos y bueno, pues ya se acabó el panorama de México de ninguna manera. Este país con este potencial tiene mucho que dar. Es un referente a nivel internacional en sus garantías individuales, en su derecho como tal. Entonces simplemente hay que trabajar e involucrarnos por este país. ¿Alguien más? Esta es su última pregunta. ¿Nadie más? Ok, entonces vamos a pasar a entregar el reconocimiento a la maestra. Este es por parte del Instituto Mexicano de Psicología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores.